Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 2 de la aplicación de diodos en AC. Tenemos este ejercicio de aquí que nos dice vamos a encontrar y graficar mi voltaje de mi resistor L, que es el que está aquí, mi intensidad en mi resistor L también, que es la que está marcada aquí, para este circuito, y vamos a considerar mi voltaje de entrada como una onda senoidal. La frecuencia no nos las da, así que podemos escoger libremente la frecuencia. Y tenemos un resistor en paralelo con mi resistor de carga. Y también tenemos aquí un diodo ideal. Vamos a ver. BL, que es mi voltaje que está indicado aquí, que es este resistor. Que vemos, está en paralelo este resistor con este. Entonces, ¿qué sabemos de un circuito paralelo? El voltaje es el mismo. Entonces, VL es el voltaje que haya en RL y R2 de 2.2 kilos porque están en paralelo. Va a ser el mismo voltaje. Entonces, para encontrar primero mi voltaje que hay en esos dos resistores, vamos a unirlos. Sabemos que están en paralelo, entonces aplicamos la fórmula y nos queda que mi resistencia total es igual de 1.6622 kilo ohms. Sabiendo esto, podemos hacer este reemplazo. En vez de colocar mis dos resistores, pues coloco simplemente uno con mi R total, que ya sé que es de 1.6622 kilo ohms. Ahora sabemos que para un rectificador de media onda siempre aplica esta fórmula. Mi voltaje de entrada va a ser igual a mi voltaje DC sobre 0.318. ¿Y qué sabemos del ejercicio? Mi voltaje en DC era igual a 2 volts. Entonces, reemplazamos aquí y nos quedaría que mi voltaje de entrada es igual a 2 sobre 0.318. Hacemos esta división y me queda que mi voltaje de entrada es igual a 6.2893 volts. Ya tenemos mi voltaje de entrada. No nos los pedían, pero es necesario para encontrar los demás cálculos que nos piden. Ahora recordemos, estamos en AC, entonces mi voltaje de entrada va a ser positivo en una parte y negativo en otra. Entonces lo analizaremos en dos partes. Primero mi semiciclo positivo, que es cuando tenemos aquí entrando un voltaje positivo. Vamos a analizar mis polaridades. Y aquí, ¿qué pasa? Tenemos más, entonces aquí va a quedar más y menos. ¿Y qué vemos? Mi diodo ideal se comporta como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque está polarizado directamente. Entonces lo podemos reemplazar por un cable, como fue lo que hice aquí. En vez de colocar mi diodo, solo coloqué un cable. ¿Y qué vemos? Solo nos queda mi voltaje de entrada conectado a mi resistor total, a mi resistencia total, que ya sabemos que mi resistencia total es igual a dos resistores en paralelo. Entonces, ¿qué podemos asumir? Mi voltaje L, que era el que me pedían, será el mismo que mi voltaje de entrada. Es decir, en el semiciclo positivo tendremos un voltaje positivo de 6.2893 volts. Ahora, ya teniendo el semiciclo positivo, analizaremos el semiciclo negativo, que es cuando tenemos un voltaje negativo entrando por esta parte. Analizamos polaridades y ¿qué va a pasar? Si tenemos menos aquí, entonces va a ser menos más menos más. Y que vemos en mi diodo está polarizado inversamente, entonces se va a comportar como circuito abierto, y es por eso que aquí en vez del diodo lo coloqué como un circuito abierto. ¿Y qué pasa si quisiéramos medir mi voltaje en mi resistor? Pues no hay voltaje que esté afectando a mi resistor, entonces aquí tenemos circuito abierto y por consecuencia no hay voltaje. Entonces en mi semiciclo negativo tenemos un voltaje L de 0 volts. Ya tenemos mi voltaje L. Ahora, para mi intensidad L aplicamos divisor de corriente. Necesitamos para eso encontrar la corriente de entrada, que es mi corriente total. Y recordemos que ya habíamos encontrado mi voltaje de entrada, entonces solo basta aplicar ley de Ohm. Sabemos que la intensidad por ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? Pues mi voltaje total, que es mi voltaje de entrada. ¿Y qué resistencia? Mi resistencia total, que es estos dos resistores en paralelo, que ya encontramos su valor. Hacemos este reemplazo y nos queda que mi intensidad de entrada va a ser igual a 6.2893 volts sobre 1.6622 kilos.
Hacemos esta división y nos queda que mi intensidad de entrada es igual a 3.7837 miliamperes. Y ya tenemos mi corriente total con la cual vamos a aplicar divisor de corriente. Ahora, ya analizamos hace un momento el semiciclo negativo y que vimos mi diodo era un circuito abierto. Entonces, ¿qué podemos decir? Si en voltaje había 0 volts, pues en la corriente vamos a tener igual 0 amperes. Pero en el semiciclo positivo, recordemos, mi diodo se comportaba como un cortocircuito, entonces sí había voltaje ahí en mi resistor y por tanto sí hay corriente también. Entonces solo va a circular corriente en el semiciclo positivo. Sabiendo esto, y aplicamos divisor de corriente, que en este caso es mi R de 2.2 kilos sobre la suma de mi R de 2.2 kilos más mi RL, y todo esto multiplicado por mi intensidad total, que es mi intensidad de entrada. Reemplazamos los valores que ya los conocemos todos y nos va a quedar que 2200 sobre 2200 más 6800, todo esto multiplicado por 3.7837 miliamperes, nos va a dar igual a una corriente en el semiciclo positivo de 924.9044 microamperes. Y ya tenemos la corriente en L. Lo único que quedaría sería simular esto en Multisim para comprobar mis resultados. Aquí ya en Multisim lo único que hice fue copiar mi imagen de mi circuito y anotar mis resultados para comprobarlos. Vamos a necesitar un diodo. Este diodo de Multisim es de silicio, no es ideal. Vamos a tener en cuenta esto al momento de ver las señales en el osciloscopio. Necesitamos dos resistencias. Aquí nos vamos a resistencias. ¿Dónde están? Aquí están. En 2.2 kilos y 6.8. Aquí está. Y necesitamos tierra. Nos vamos a la parte de fuentes, que es source, luego a power source y luego a ground. Y necesitamos un voltaje de entrada, que en este caso es AC, y onda senoidal. Hacemos mi circuito. Recordemos que con control R le damos vuelta a los elementos. Y mi voltaje de entrada tiene una amplitud de 6.2893 volts. Esta fuente nos pide voltaje RMS, entonces recordemos que este voltaje RMS es amplitud sobre raíz de 2, entonces 6.2893 sobre raíz de 2, que esto nos da un voltaje de 4.4472 volts. Frecuencia, recordemos, no nos las pedía, entonces la voy a dejar así a 60 Hz. Ahora, primero ya tuvimos mi voltaje de entrada, lo puedo eliminar. Vamos a analizar mi voltaje que hay aquí. Voy a seleccionar un osciloscopio Tektronix, que es el que yo sé usar tanto en Multisim como físicamente. Coloco su tierra y coloco la punta en la parte positiva. Doy en simular. Daré doble clic en mi osciloscopio. Luego aquí en Power. Auto Set. Y vamos a analizar un poquito, vamos a acomodar esto para que se vea mejor. Así. Y recordemos, primero, en el semiciclo positivo teníamos 6.2893 volts. Vemos que tenemos 2, 4, pero nos falta un poco aquí. ¿Por qué? Porque mi diodo, recordemos, no era ideal, era de silicio. Entonces tenemos que hacer un poquito hacia arriba, es decir, debemos hacer 0.7 volts. ¿Por qué? Porque recordemos, un diodo de silicio conduce aproximadamente a los 700 milivolts. Entonces lo hacemos un poquito hacia arriba la señal,
sería casi a la mitad de un cuadro, porque vemos un cuadro es igual a 2 volts, entonces debemos colocarlo casi a la mitad, que es donde están casi los 0.7 volts. Así debería ser la señal con un diodo ideal. Vemos entonces 2 volts, 4 volts, 6 volts y un poquito más, que es los 6.2893 volts que tenemos. Y en el semiciclo negativo vemos que pues tenemos 0 volts. Ahora solo nos faltaría comprobar mi corriente. Ya analizamos esto. Ahora analicemos mi corriente. Para esto voy a colocar un resistor pequeñito de 1 ohm aquí en serie con este resistor, que es al que quiero medir la corriente. Ahora lo que voy a hacer es colocar mi tierra aquí y aquí mi punta. Doy en simular, doble clic, autoset y estamos en 2 volts, entonces lo hago mucho más pequeño. Eso es lo mínimo que podemos tener. Ahora así lo voy a analizar. Recordemos, ya habíamos dicho que en semiciclo negativo no íbamos a tener no íbamos a tener corriente, íbamos a tener 0 amperes. Y en el semiciclo positivo íbamos a tener 924.9044 microamperes. Entonces vemos que si tenemos 2 milivolts, que en este caso sabemos que es 2 miliamperes, tenemos en un cuadro, a la mitad va a ser 1 miliampere. Y vemos que mi onda está un poquito abajo de la mitad de mi cuadro, es decir, si tenemos los 924.9044 microamperes, porque estamos muy cerca de 1 miliampere. Y esto sería todo para el ejercicio número 2 de la aplicación de diodos en AC.